Bienvenidos a este pequeño tutorial que he querido diseñar el día de hoy para explicarles cómo funciona la historia clínica ocupacional que he diseñado en estos días. Para comenzar voy a abrir la carpeta donde tengo los archivos. Aquí encontramos el icono Historia Clínica Ocupacional Digital, en el cual encontramos todos los registros de las historias clínicas de los trabajadores. Como se darán cuenta, cada trabajador tiene su historia con su nombre y un número que la antecede. Este número es el número de la historia. Para explicar cómo funciona y cómo se diligencia la historia, vamos a utilizar uno de estos archivos, que es una plantilla nueva, el cual ya tengo aquí abierto uno, así que vamos a trabajar sobre este. Esta será la primera pantalla con la que ustedes se encuentren al abrir el archivo de historia clínica digital. Entonces, consta de un recuadro superior donde se debe incluir el nombre de la persona, empezando por los apellidos. Tenemos este recuadro donde ver la foto del personaje y este recuadro con una información que se considera básica en una historia clínica. Esta historia se modificará a medida que diligenciemos cada uno de los 8 ítems que tenemos en estos recuadros. Voy a comenzar por colocar el nombre de la persona acá. Pongamos que va a ser Castro Rojas Fernando. Luego el número de la historia clínica, que lo podemos encontrar en la parte de arriba, que correspondía al 058. Listo. Una vez tengamos la imagen, la podemos insertar desde el menú imagen y la buscaremos donde la tengamos alojada y la ajustaremos al formato de la historia clínica. Vamos a dar inicio a cada uno de los ítems que debemos llenar. Entonces, primero encontramos datos de identificación. Esta plantilla se encuentra bloqueada para que no podamos escribir sino únicamente en los espacios donde se nos solicita. Esto con el fin de proteger la información y que no se modifiquen los formatos. Entonces, dijimos que el nombre iba a ser Fernando, apellidos Castro Rojas, fecha de nacimiento 20 de junio de 1987. Automáticamente el programa nos calcula la edad. En este momento la persona tiene 24 años. Vamos a ingresar ahora los datos de sexo, en el cual encontramos un menú desplegable con el tipo de sexo de la persona. También tenemos menú desplegable para los indicadores raza, escolaridad, estado civil, tipo de identificación y EPS. Los datos de número y cédula, por ser numéricos, deben llenarse de manera manual. Procedemos a devolver nuevamente al menú principal dando clic en este icono. Pasaremos a la parte de antecedentes y hábitos. Nos dirigimos a la parte superior y encontramos: aquí se van a incluir los antecedentes familiares, personales, quirúrgicos, alérgicos y farmacológicos de la persona. También se va a llevar el registro de las vacunas, tanto del toxoide tetánico diftérico y de la fiebre amarilla. Más abajo encontramos la etiqueta hábitos. Entre estos encontramos los hábitos al tabaco, a la cafeína, a bebidas embriagantes, al consumo de sustancias psicoactivas y a la realización de deporte. Cuando encontremos una pestaña o una celda que tenga este triangulito rojo, quiere decir que tiene alguna anotación y que indica cómo y cuál debe ser el dato que debe ir en ese espacio. También encontraremos que algunas tienen su menú desplegable, entonces con la opción que se debe marcar. Volvemos nuevamente al menú y vamos a cargar la pestaña Información Ocupacional. Nuevamente encontramos los menús desplegables y las pestañas o triangulitos rojos que nos van a indicar cómo se debe llenar dicha información. Esta pestaña en particular tiene la opción siguiente para dirigirnos a la segunda parte del formulario. Entonces vamos a pinchar ahí. Aquí vamos a diligenciar otro formato sobre las condiciones laborales de los empleados. En la parte de exposición tenemos un menú desplegable que indica la exposición del empleado al factor que se encuentra relacionado a continuación. También encontramos una celda para incluir algún tipo de comentario o observación si lo creemos conveniente.
En la parte de abajo se encuentra una serie de preguntas, las cuales también deben ser diligenciadas. Y finalmente el icono para volver nuevamente al menú principal. Volveremos y ahora entraremos en datos de salud individual. En datos de salud individual incluimos una valoración antropométrica que incluye peso y talla, y una valoración del índice de masa corporal calculado por una fórmula que se hará automáticamente al incluir estos dos valores, y un diagnóstico nutricional. Como ya mencionado, aquí nos da las indicaciones de cómo y qué diagnóstico debe ir según el índice de masa corporal que nos dé. Luego encontramos la casilla para clínicos, donde vamos a tener un tamizaje de tensión arterial y uno de glucometría. En la tensión arterial es importante identificar en qué posición se toma la tensión en el momento. Entonces también cuenta con un menú desplegable que indica si es sentado, de pie o acostado. Finalmente hay un recuadro para colocar el examen físico que se le realiza a la persona. Se sugiere que este sea cefalocaudal y por sistemas. Volvemos al menú principal, bajamos un poquitín y encontramos la casilla psicosocial. Aquí incluimos datos de composición familiar de la persona, su lugar de residencia, los servicios con que cuenta la vivienda, si posee algún tipo de transporte y a quién se va a avisar en caso de una emergencia. Volvemos al menú principal y nos vamos a la casilla exámenes ocupacionales. Aquí, en este formato, diligenciaremos los exámenes ocupacionales de ingreso de la persona, indicando su resultado obtenido para cada uno. Y aquí podemos ingresar una fecha nueva dependiendo de la programación de los exámenes que se le haga a la persona. Tenemos un recuadro para recomendaciones en el caso de que alguno de los trabajadores reciba una recomendación durante su examen, para que sea tenida en cuenta y poder hacer el respectivo seguimiento. Volvemos a la casilla nuevamente menú, pinchamos ahí y volvemos al formato principal. Vamos a la pestaña incapacidades y aquí llevaremos el registro de las incapacidades. Encontramos el tipo de contingencia que puede ser enfermedad profesional, accidente común o cualquiera que encontramos en la lista. Está el código, este código está basado en el CIE 10, está la causa, la fecha de inicio y la fecha final de la incapacidad, el número de días que dura. Este será calculado con estas dos fechas y su resultado aparecerá aquí. También encontramos la EPS a la que pertenece el trabajador, el médico que está atendiendo y las observaciones que debemos tener en cuenta para el seguimiento de esta incapacidad. Volvemos nuevamente al menú inicio y vamos a la última parte del formato, que es con la que vamos a interactuar más, porque es donde vamos a hallar el registro de las consultas de todos los trabajadores. Pinchamos aquí y nos lleva a un recuadro que es el recuadro consultas. En este recuadro no vamos a digitar nada. ¿Por qué? Porque este recuadro se va a ir llenando inmediatamente que diligenciamos la consulta respectiva. Entonces, para este caso, como no tiene ninguna consulta, la consulta será la número 1. Pinchamos sobre el 1 y nos dirige automáticamente al formato para la consulta. En este formato encontramos unos datos de ingreso que incluye la fecha en que se realiza la valoración, el motivo por el cual consulta la persona y si ingresa o no por sus propios medios. También tenemos una casilla para el examen físico, el cual está realizado de manera cefalocaudal. Tenemos el apartado otros de interés. Aquí se pueden incluir aquellos exámenes que se puedan practicar, como glucometrías, electrocardiogramas y otros que sean relevantes para el diagnóstico y la orientación en el tratamiento. Tenemos los diagnósticos médicos y su respectivo código CIE 10. Están los diagnósticos de enfermería y el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Finalmente la casilla seguimiento, donde podemos indicar si el paciente fue o no remitido a otra institución, las observaciones y si el caso está cerrado o está activo. Si el caso fue cerrado, tenemos la posibilidad de escoger entre si el paciente o el trabajador se encuentra vivo o pues lamentablemente ha fallecido. Aquí, para orientar esta consulta,
es importante tener en cuenta los antecedentes, por eso he incluido esta casilla que nos puede dirigir a los antecedentes de la persona. O pinchamos en esta para volver nuevamente al menú consultas. Luego de haber diligenciado esto, esta información se llenará automáticamente. Y cuando vayamos a incluir la próxima consulta, entonces será la número 2. Y así sucesivamente. Al final encontramos también el icono para regresar nuevamente al menú principal. Y esta es la historia clínica ocupacional que hemos desarrollado para la empresa. Cualquier duda o sugerencia al correo institucional o aquí a pie de página del archivo encuentran mi correo personal para que me escriban.